En el vasto tapiz del cosmos, donde las constelaciones trazan rutas invisibles y los planetas dialogan en lenguajes arcanos, Géminis emerge como un soplo de viento sagrado que transporta el fuego del pensamiento. Nacido bajo la regencia de Mercurio, mensajero de los dioses, este signo habita el reino de las palabras, las ideas y los sueños móviles. Su esencia no se aferra a una sola forma, cambia, se adapta, se bifurca, como si dentro de cada ser geminiano convivieran dos almas que se observan mutuamente en el espejo del universo. El sentido de la vida para Géminis no puede encerrarse en una sola verdad, porque su destino es la exploración constante de todas ellas. Vive para comprender el misterio de la existencia a través de la comunicación, del intercambio, de la curiosidad inagotable que lo impulsa a recorrer todos los caminos del conocimiento. En su mente habitan 1000 mundos, y cada pensamiento es una chispa que busca otra chispa para encender un fuego más grande. Géminis es el peregrino de las palabras, el tejedor de significados, el viajero que transforma lo cotidiano en un relato que conecta los planos visibles e invisibles. Allí donde otros buscan estabilidad, Géminis busca movimiento. Su sabiduría no nace de la quietud, sino del flujo. Su propósito vital no es acumular certezas, sino aprender a danzar entre ellas. Su alma se expande cuando conversa, cuando escribe, cuando enseña, cuando traduce lo incomprensible a un lenguaje que todos puedan entender. Porque su don más elevado no es saber, sino compartir el saber. Su misión en la tierra es ser puente entre las mentes, mensajero de los dioses, portador de la chispa que despierta la conciencia colectiva. El geminiano siente dentro de sí el impulso del viento que nunca se detiene. Su espíritu se alimenta del cambio, y su evolución depende de aceptar su naturaleza dual, el deseo de comprenderlo todo y la necesidad de sentirlo todo. Su mente puede ser un torbellino, pero dentro de ese torbellino hay un orden sagrado, una danza que obedece a leyes invisibles. Cada idea, cada palabra, cada descubrimiento es una pieza de un gran mosaico que se completa solo cuando se comparte. El sentido de la vida para Géminis se construye a través del intercambio. Nada existe en soledad. La palabra, el pensamiento, la emoción y la experiencia solo cobran vida cuando se entregan al otro. En esa entrega se revela la verdad, que la dualidad no es división, sino diálogo, que la contradicción no es error, sino movimiento, que la duda no es debilidad, sino el primer paso hacia la sabiduría. Géminis aprende que no puede poseer la verdad porque su esencia es el tránsito entre verdades. Su mente es el aire que da forma a las nubes, cambia, se disuelve, reaparece. En esa ligereza reside su poder. El universo le ha otorgado la misión de recordar a los demás que la existencia es una conversación eterna entre el alma y la materia, entre el pensamiento y la emoción, entre el silencio y la palabra. Cuando Géminis despierta su conciencia más elevada, se convierte en alquimista del pensamiento. Transforma la información en comprensión, el ruido en melodía, la confusión en claridad. En su forma más pura, no habla por hablar, sino que canaliza la voz del cosmos. Su verbo es creador, su mente es un templo donde las ideas se funden con la inspiración divina. En él, Mercurio encuentra su máxima expresión, la inteligencia al servicio de la conexión. Su desafío es aprender a detener el vuelo sin perder las alas. Descubrir que el silencio también comunica, que la mente sin corazón se vacía y que el corazón sin mente se extravía. El equilibrio entre ambos es su búsqueda eterna. Cada experiencia, cada encuentro, cada palabra escuchada o pronunciada lo acerca más a comprender que el sentido de su vida no está en llegar a un destino, sino en recorrer los infinitos senderos del pensamiento con la curiosidad intacta y el alma despierta. En el plano espiritual, Géminis es el portador de la luz del entendimiento. Su energía invita a los demás a cuestionarse, a mirar el mundo desde otros ángulos, a abrirse a la posibilidad de que todo pueda ser diferente. Es el signo que enseña que el universo no se comprende con respuestas cerradas, sino con preguntas vivas. Su espíritu se enciende en la búsqueda y se apaga en la rutina. Por eso debe aprender a nutrir su mente sin dispersarse, a transformar la información en sabiduría, a usar su palabra como instrumento de creación y no como eco del vacío. El sentido de la vida para Géminis se revela cuando comprende que su naturaleza dual no es un conflicto, sino un don. Es la manifestación del principio universal de la polaridad, el recordatorio de que toda existencia es diálogo entre opuestos. En su interior, el día y la noche se entrelazan, la razón y la intuición se reconocen, la ciencia y el arte se dan la mano. En esa integración encuentra su libertad más profunda.
Su viaje por la vida es un vuelo perpetuo a través de los cielos del pensamiento, una danza con el viento que nunca se repite igual. Cada experiencia lo invita a crecer, a reinventarse, a descubrir nuevas facetas de sí mismo. Su destino no es anclar, sino comprender que su hogar es el movimiento, que su verdad es cambiante y que su misión es sembrar curiosidad en un mundo que a menudo se adormece en la certidumbre. En los momentos de confusión, cuando siente que sus pensamientos se multiplican y su espíritu se fragmenta, debe recordar que el aire que lo sostiene también puede calmarlo. Respirar, detenerse, escuchar el susurro interno que le recuerda que la mente es una herramienta, no un amo. Cuando logra dominar ese viento interior, se convierte en sabio, en maestro, en canal de claridad para los demás. El universo le susurra que su destino no está en poseer respuestas, sino en mantener viva la llama del conocimiento, en ser faro que ilumina el pensamiento colectivo, en recordar a la humanidad que cada palabra tiene poder y cada idea puede transformar el mundo. Su legado es invisible pero duradero, es el cambio que despierta, la conversación que abre horizontes, la chispa que enciende la comprensión. Así, el sentido de la vida para Géminis se revela como un viaje infinito a través de los reinos del pensamiento, la comunicación y la conciencia. Un viaje donde cada palabra es un puente, cada duda una puerta, cada encuentro una revelación. Su existencia es la prueba de que el conocimiento no se acumula, se comparte, que la mente no se encierra, se expande, que la vida no se entiende desde la certeza, sino desde la búsqueda. Y en esa búsqueda sin fin, en ese vuelo perpetuo entre mundos, Géminis cumple su destino, ser el viento que lleva las ideas del cielo a la tierra, el mensajero que transforma el pensamiento en luz, el alma inquieta que recuerda al universo que pensar, soñar y comunicar también son formas de amar. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En los cimientos invisibles del cosmos, Géminis ocupa un lugar intermedio entre la materia y el espíritu, entre el silencio de los dioses y el murmullo humano. Su signo no se comprende desde la rigidez, sino desde el movimiento perpetuo del aire que todo lo toca sin pertenecer a nada. Este movimiento sutil es su verdadera esencia, la vibración que une los planos, la inteligencia universal que se expresa en miles de formas. Su alma, marcada por la velocidad del pensamiento, nace con la misión de traducir lo invisible al lenguaje del mundo, de llevar las señales del cielo al entendimiento de la tierra. La energía geminiana es el soplo que despierta la mente dormida. No busca destruir las estructuras, sino abrirlas. Allí donde hay un muro de certeza, Géminis construye una ventana. Allí donde hay oscuridad e ignorancia, lleva el fuego de la curiosidad. Su fuerza reside en su capacidad para multiplicarse, para ser muchos sin dejar de ser uno. Dentro de su espíritu coexisten el sabio y el niño, el poeta y el científico, el observador y el soñador. Esa multiplicidad no es dispersión, es amplitud. Es la manifestación viva de la mente divina que se contempla a sí misma en todas las posibilidades. En el orden cósmico, cada signo del zodiaco cumple una función arquetípica que sostiene el equilibrio del todo. Géminis es la respiración del universo. Cuando la creación necesita renovación, es su energía la que trae aire nuevo, pensamiento fresco, movimiento. Es el signo que enseña que nada está terminado, que todo puede ser reinterpretado, que incluso la verdad más antigua puede renacer bajo una nueva mirada. En su naturaleza reside la eterna juventud del espíritu, no la inmadurez, sino la capacidad inquebrantable de asombro. Su vida es una danza entre los mundos. Géminis habita las fronteras, los umbrales, los espacios donde dos realidades se tocan. Su mente se mueve entre lo racional y lo místico, entre lo tangible y lo abstracto. Allí encuentra su fuerza, en esa línea delgada donde los opuestos se funden. Su papel en el tejido del universo es mantener viva la conexión entre todos los reinos del ser, asegurarse de que la comunicación no se rompa entre lo divino y lo humano, entre el alma y la palabra, entre el pensamiento y la experiencia. Cuando los planetas trazan sus caminos y Mercurio, su regente, cruza los cielos, Géminis siente que su alma vibra al ritmo del movimiento cósmico. Mercurio es el arquetipo del mensajero que viaja entre los dioses y los hombres, portando el conocimiento oculto y la comprensión de los misterios. De él hereda Géminis su capacidad para adaptarse, su rapidez mental, su don para unir lo que parece separado.
Pero también hereda su reto: no perderse en el laberinto de las ideas, no confundir la palabra con la verdad, no dejar que el ruido ahogue el canto de la intuición. El alma geminiana tiene la tarea de aprender el arte de la profundidad. Su naturaleza ligera no significa superficialidad, sino movilidad. Sin embargo, para cumplir su destino superior, debe aprender a transformar la velocidad en dirección, el movimiento en propósito. En su evolución espiritual, pasa de ser recolector de datos a portador de sabiduría. Aprende a reconocer el poder creador de su palabra, a comprender que cada pensamiento proyectado al universo es una semilla que puede dar vida o destruir. Su crecimiento consiste en aprender a pensar con conciencia, a hablar con verdad, a escuchar con alma. Su propósito más alto se encuentra en el servicio de la luz mental. En los ciclos de la humanidad, cuando la confusión reina y las ideas se oscurecen, es Géminis quien trae claridad. Es el viento que disipa las sombras del dogma, el relámpago que ilumina los pensamientos dormidos. Su sabiduría no pertenece a los libros, sino al aire mismo que se respira. Su mente se convierte en canal de la inteligencia universal, su voz en eco de la verdad que fluye entre las estrellas. En el plano emocional, Géminis enfrenta una batalla silenciosa, la de encontrar unidad en medio de la multiplicidad. Su corazón busca un punto de quietud, un refugio donde reposar entre vuelo y vuelo. Aprende que la mente puede ser un puente, pero que el alma es el destino. Cuando logra unir pensamiento y sentimiento, alcanza una forma de amor más elevada, un amor que no se aferra, sino que libera, que no exige comprensión, sino que ofrece comunicación. Su amor es un movimiento perpetuo que se expresa en la palabra, en el gesto, en la inspiración que despierta en otros. En los grandes ciclos cósmicos, Géminis simboliza la expansión del entendimiento humano. Es el guardián del conocimiento que no pertenece a nadie, sino a todos. Su vida, por tanto, tiene sentido cuando se ofrece como canal para algo más grande que sí mismo. En ese acto de entrega encuentra su realización. El universo lo bendice cuando usa su inteligencia para unir y no para dividir, cuando su palabra construye puentes y no muros, cuando su mente se convierte en faro para los demás. El aire de Géminis también es movimiento del alma a través del tiempo. Representa la evolución de la conciencia humana que pasa de la ignorancia al entendimiento, de la confusión al discernimiento. En cada conversación, en cada idea que siembra, contribuye al despertar colectivo. Su don es la comunicación, pero su destino es la iluminación a través del pensamiento. Cada vez que inspira a alguien a ver más allá de lo evidente, cumple su misión cósmica. En el nivel más profundo de su existencia, Géminis es la metáfora viviente del universo que se explora a sí mismo. Su dualidad no es una división, sino el reflejo de la eterna conversación entre lo uno y lo múltiple. Es la representación humana de la conciencia que se observa, se analiza, se cuestiona y se reinventa. En su mente habita el eco de la creación, ese impulso divino que necesita expresarse para comprenderse. Por eso, su vida no es una línea recta, sino una espiral ascendente, siempre girando, siempre elevándose hacia un nuevo nivel de comprensión. Cuando alcanza su madurez espiritual, Géminis se transforma en un maestro del verbo. Sus palabras no buscan convencer, sino despertar. Su pensamiento no se impone, sino que invita a descubrir. En su presencia, los demás sienten que el aire se llena de posibilidades, que el mundo puede ser reinterpretado, que las cosas no son fijas sino vivas. Se convierte en un espejo donde los otros se ven a sí mismos desde una nueva perspectiva, y en ese reflejo nace el cambio. El sentido oculto de su existencia radica en la unión entre la curiosidad humana y la sabiduría divina. Géminis es el mediador entre ambos reinos. Su mente es el instrumento del cosmos para expandirse, su palabra es la herramienta de la evolución, su vida es la manifestación del principio de conexión universal. Cada vez que comprende algo nuevo, el universo se comprende a sí mismo un poco más. Cada vez que comunica una idea, el cosmos se hace consciente de su propia voz. Así continúa su viaje, eterno y luminoso, moviéndose entre los vientos del pensamiento y las corrientes del alma. Su destino no tiene fin porque su búsqueda nunca cesa. En cada encarnación, en cada ciclo, en cada experiencia, su espíritu vuelve a elevarse, a descubrir, a aprender y a compartir. Porque para Géminis, vivir es comunicar, pensar es crear y comprender es amar. Su existencia entera es una sinfonía de aire y de luz, una melodía que atraviesa los cielos recordando al universo que el conocimiento es también una forma de eternidad.
En la vasta arquitectura del zodiaco, donde cada signo representa una fuerza primordial que sostiene el equilibrio del cosmos, Géminis encarna la conciencia del movimiento, la inteligencia que enlaza los mundos, la vibración que transforma el pensamiento en creación. Su alma está hecha de aire, pero no de un aire vacío, sino del hálito sagrado que insufla vida en todas las cosas. Su existencia no transcurre en la rigidez de la materia, sino en la danza de los elementos que buscan unión. Es la corriente que no se ve, pero que lo impulsa todo hacia adelante. En su vuelo reside el pulso mismo del universo. Géminis es la manifestación de la mente divina en su aspecto más inquieto y viviente. Representa la chispa de la inteligencia universal que despierta en el ser humano el deseo de comprender. Es el eco del primer pensamiento del cosmos, ese instante en que la creación se volvió consciente de sí misma. De ahí que su esencia no pueda quedar atrapada en lo lineal o definitivo. Su energía vibra con la frecuencia de la expansión. Cada palabra, cada idea, cada inspiración que atraviesa su mente es parte del aliento creador del universo que sigue manifestándose a través de él. El sentido de su existencia está profundamente ligado al descubrimiento de la verdad dinámica, aquella que se revela en el movimiento constante. En el corazón de Géminis no existe el reposo perpetuo, porque su espíritu pertenece al flujo eterno del conocimiento. Es el guardián del cambio mental, el mensajero de la renovación. Su tarea espiritual es mantener viva la curiosidad, esa llama interior que impulsa a la humanidad a mirar más allá de sus fronteras intelectuales. Cuando el pensamiento colectivo se adormece, Géminis aparece como viento sagrado que sacude la conciencia y la invita a reinventarse. Dentro de su alma mora la paradoja del reflejo. Es el espejo doble que representa la dualidad divina. En su interior, la luz y la sombra conversan, la razón y la intuición se cruzan, el alma y el cuerpo se reconocen. Su propósito no es eliminar la contradicción, sino integrarla. En la tensión entre los opuestos, halla la fuente de su sabiduría. Comprende que el universo no es un bloque inmóvil de certezas, sino una conversación infinita entre fuerzas complementarias. Su vida cobra sentido cuando aprende a navegar ese diálogo sin perder su centro, cuando entiende que su naturaleza cambiante no es debilidad, sino reflejo de la flexibilidad de la vida misma. El alma geminiana posee una conexión profunda con la energía de los dioses que comunican. En los mitos antiguos, Mercurio no era solo un mensajero, era el puente entre los planos, el que podía moverse libremente entre el cielo y el inframundo, entre la verdad y la ilusión. En ese don habita también el destino de Géminis. Su mente es el instrumento del cosmos para descifrar los códigos del mundo visible y traducirlos en comprensión. Cuando vibra en su frecuencia más alta, se convierte en intérprete de lo divino, en traductor de los misterios, en artesano del conocimiento que permite que la humanidad se expanda. Su relación con el tiempo es distinta a la de otros signos. Géminis no lo mide, lo percibe como un tejido mutable donde cada instante puede ser comprendido desde múltiples perspectivas. Su mente se mueve con la velocidad del rayo, capaz de conectar ideas, símbolos y dimensiones aparentemente inconexas. Su reto está en aprender a enfocar esa rapidez, a transformar la dispersión en dirección, la multiplicidad en armonía. Cuando lo logra, su pensamiento se vuelve luz pura, una inteligencia inspirada que trasciende los límites de la lógica y se adentra en los dominios de la sabiduría cósmica. El universo le ha otorgado el don de la palabra, pero esa palabra no es solo sonido, es vibración creadora. Géminis tiene el poder de moldear la realidad a través del lenguaje. Cada pensamiento expresado se convierte en una corriente energética que influye en el entorno. Su responsabilidad es comprender el alcance de ese poder, usarlo para elevar, para unir, para despertar. Su voz, cuando es guiada por la claridad del alma, puede abrir puertas en la mente de los demás, puede sembrar semillas de entendimiento que florecen en conciencia. En su viaje evolutivo, Géminis aprende a transformar el conocimiento en sabiduría y la información en comprensión interior. Su mente, tan ágil y curiosa, está llamada a ser el canal por el que fluyen los mensajes de la existencia. Pero debe recordar que no todo lo que se sabe ilumina. Solo la verdad que nace del discernimiento tiene el poder de expandir la conciencia. Esa es su alquimia interior, convertir el dato en sentido, la observación en visión, el ruido en melodía. Géminis, en su esencia más pura, es un puente entre las almas. Su capacidad para comprender a los demás no surge del juicio, sino de la observación. Posee el don de ver las múltiples caras de una misma realidad y de descubrir que todas ellas son necesarias para la totalidad. Su compasión nace del entendimiento.
Su mente abierta no excluye, integra. Su espíritu viaja entre las palabras y los pensamientos ajenos, no para perderse en ellos, sino para recordar al mundo que la diversidad mental es la riqueza del universo. Su conexión con el elemento aire lo vincula directamente con el pensamiento colectivo. Géminis es una antena del alma humana. Capta los cambios de la conciencia planetaria, los movimientos sutiles de la evolución. En los tiempos de transformación, cuando las viejas estructuras mentales comienzan a caer, su energía se activa para guiar el tránsito hacia nuevas formas de comprender. Es el soplo de renovación que atraviesa las mentes y despierta nuevas formas de comunicación entre los seres. En el aspecto espiritual más profundo, Géminis simboliza el puente entre el yo inferior y el yo superior, entre la mente concreta y la mente divina. Su propósito es unificar ambas, permitir que la inteligencia humana se vuelva vehículo del espíritu. Cuando logra esa fusión, su pensamiento ya no es individual, sino universal. Se convierte en canal de la sabiduría que fluye desde planos más altos, en portavoz del conocimiento eterno que trasciende culturas y tiempos. Su destino, sin embargo, no se cumple en la soledad. La energía geminiana necesita el intercambio, porque solo en el reflejo del otro puede comprenderse a sí misma. En la interacción encuentra su expansión. Cada conversación, cada conexión, cada idea compartida lo impulsa a evolucionar. El diálogo es su forma de meditación, la palabra su oración. Así participa en la creación continua del universo, dando forma a la conciencia colectiva con cada pensamiento que libera al mundo de la ignorancia. El aire que representa a Géminis es el mismo que recorre los pulmones del planeta. Es la respiración de la vida que se renueva con cada inspiración de entendimiento. Su existencia tiene un propósito que va más allá del individuo: sostener el movimiento del pensamiento universal, mantener viva la curiosidad que impulsa la evolución de las almas. En su espíritu mora la certeza de que el conocimiento no termina, que cada respuesta abre una nueva pregunta, que la verdad se mueve como el viento, siempre cambiando de forma, pero jamás dejando de ser. En los pliegues invisibles del universo, donde el tiempo se disuelve en la respiración eterna de los mundos, la energía de Géminis vibra como un canto sutil que enlaza las dimensiones del pensamiento y del alma. No pertenece a la quietud de la materia ni al reposo de lo eterno, sino al movimiento que une ambos. Es la conciencia del cambio, la mente del cosmos que se despliega en infinitas formas para comprenderse a sí misma. Su existencia no busca la permanencia, sino la expansión. Cada pensamiento que nace en su interior es una chispa de creación que se desprende del fuego invisible del todo. La esencia de Géminis no se mide en lo que acumula, sino en lo que transmite. Es portador de corrientes mentales que fluyen más allá de los límites del individuo. En su mente, los pensamientos no son posesiones, son ríos que pasan, mensajes que deben ser compartidos para cumplir su propósito. Su alma está diseñada para circular el conocimiento, para abrir puertas en la conciencia colectiva. No vino a retener, vino a multiplicar. El universo lo dotó de la agilidad necesaria para moverse entre mundos, para cruzar fronteras mentales que otros consideran infranqueables. El misterio de su dualidad no es contradicción, es correspondencia. Cada una de sus dos mitades es reflejo de una ley cósmica, la unión de los contrarios. Dentro de él se enfrentan y se abrazan la luz y la sombra, la emoción y la razón, la intuición y la lógica. No hay lucha que no conduzca a síntesis, no hay separación que no busque fusión. Esa tensión constante lo eleva, porque en su interior se manifiesta el principio universal de la polaridad creadora. Su vida entera es un intento del cosmos por recordarse que toda oposición es solo una forma de equilibrio en proceso. Géminis no fue hecho para detenerse en las formas del mundo, sino para atravesarlas. Su alma busca siempre lo que hay detrás de la apariencia, el significado que vibra en lo invisible. En cada experiencia terrenal percibe el eco de una enseñanza más amplia. Donde otros ven un hecho, él percibe un símbolo; donde otros ven un límite, él encuentra una puerta. Esta capacidad de lectura sutil lo conecta con los planos superiores de la conciencia. A través de su mente, la sabiduría del universo encuentra un canal para expresarse en el lenguaje humano. En los ciclos celestes, su energía representa la juventud del espíritu universal, el impulso que renueva y despierta. Es el aire que trae consigo las voces del mañana, el pensamiento que anticipa lo que aún no ha sido pensado. Su destino cósmico está unido al avance del conocimiento, al progreso de la mente humana hacia niveles cada vez más amplios de comprensión. Cada vez que una idea transforma el mundo, una chispa de Géminis ha cumplido su tarea en algún rincón del tiempo.
En la profundidad de su misión, la comunicación no es solo intercambio de palabras, sino un acto sagrado. A través del diálogo, las almas se reconocen, las mentes se espejan, los mundos se reconcilian. Géminis es la encarnación de ese principio. Habla no para imponer, sino para vincular, escucha no para responder, sino para comprender. En su expresión más elevada, su voz se convierte en un puente entre seres, una vibración capaz de sanar las distancias que separan a los unos de los otros. Su conexión con el aire le confiere el don de la libertad interior. Géminis no puede ser poseído, porque pertenece al viento que recorre la existencia. Su espíritu se expande en el movimiento, en la exploración, en la diversidad. Vive para aprender, y aprender para comunicar. Su libertad no es rebeldía vacía, sino fidelidad a su naturaleza esencial, la de moverse sin detenerse, la de comprender que la vida no se fija en una sola forma, sino que evoluciona a través del cambio. En ese flujo reside su sabiduría. En los momentos en que la humanidad se encuentra perdida en el ruido, el alma geminiana desciende como brisa que aclara el pensamiento. Su presencia trae ligereza, su palabra disuelve la confusión. Es un portador de claridad, un soplo que aparta las sombras mentales y devuelve al ser humano la capacidad de pensar por sí mismo. Su energía es un recordatorio de que el poder de la mente puede liberar o aprisionar, dependiendo de cómo se use. Su misión es enseñar a pensar con amor, a razonar con alma, a hablar con conciencia. Géminis vive la paradoja de pertenecer al mundo material sin aferrarse a él. Puede adaptarse a las circunstancias, moverse entre distintas realidades, transformarse sin perder su esencia. Esa versatilidad es su don y su desafío. En su búsqueda, debe aprender a no perderse en la multiplicidad de caminos, a encontrar un hilo de propósito que lo guíe a través de todos los cambios. Cuando ese hilo se convierte en conciencia, su vida se transforma en una sinfonía de experiencias que se unen en una sola verdad, la expansión continua de la comprensión. En su dimensión espiritual, Géminis porta la sabiduría del aliento primordial. En la tradición de las almas antiguas, el aliento era símbolo del espíritu divino que da vida al mundo. Así también el pensamiento de Géminis insufla vitalidad a las ideas. Su mente es una extensión de ese aliento creador, y cuando piensa en armonía con el universo, sus pensamientos se convierten en corrientes luminosas que alimentan la evolución de la conciencia planetaria. El camino de su crecimiento interior pasa por el silencio. Aunque su naturaleza se expresa en la palabra, su poder más profundo se activa cuando aprende a escuchar la voz detrás del ruido, el sonido que no se oye pero que resuena en todas las cosas. En el silencio descubre la fuente de la comunicación verdadera, la conexión directa con el espíritu. Allí comprende que hablar no es solo emitir sonidos, sino traducir vibraciones. Cuando el silencio se convierte en su aliado, su palabra adquiere el poder de transformar. El alma geminiana es una eterna estudiante del universo. Pero su aprendizaje no es pasivo. Aprende observando los movimientos de la vida, los ritmos del pensamiento, las metamorfosis del alma. Su sabiduría no se acumula, se renueva con cada experiencia. El universo la alimenta con una corriente constante de información, y ella responde transformando esa energía en claridad. Su mente es un instrumento que nunca deja de afinarse, una antena en constante sintonía con las frecuencias del conocimiento cósmico. El sentido más profundo de su existencia radica en recordar al mundo que el pensamiento es una forma de luz. Allí donde la oscuridad mental impone rigidez, Géminis llega con su viento de comprensión. Allí donde la palabra ha perdido su poder, él la reaviva con su toque divino. En su energía se manifiesta el principio de renovación intelectual, la certeza de que toda idea puede renacer, de que todo pensamiento puede iluminar un nuevo camino. Su espíritu se eleva en la certeza de que la evolución humana comienza en la mente. Cada vez que una mente se abre, el universo se expande. Cada vez que una palabra une, el cosmos se armoniza. Géminis es el guardián de esa expansión. Vive para mantener abierta la puerta del entendimiento, para que la humanidad recuerde que la conciencia es movimiento, y que el pensamiento, cuando nace del alma, no conoce fronteras. En el horizonte de su destino, su energía continúa viajando entre las estrellas, tejiendo la red luminosa del conocimiento eterno. Es el viento que lleva la inspiración de un mundo a otro, la brisa que sopla en los sueños de los que buscan saber. En la inmensidad del cosmos donde los planetas trazan su danza eterna y los signos tejen la trama del destino, la energía de Géminis brilla como una corriente luminosa que une lo disperso.
Su naturaleza aérea es el movimiento perpetuo del pensamiento que busca conocerse a través de la experiencia, el eco de la mente universal que no se detiene ante los límites de la forma. En su esencia se manifiesta la inteligencia creadora del universo, la conciencia que aprende explorándose a sí misma en todas sus expresiones. Cada idea que nace en el alma de Géminis es un reflejo del soplo divino que dio origen a las estrellas, una chispa del conocimiento eterno que desciende al plano humano para seguir expandiéndose. El alma geminiana lleva grabada la huella del lenguaje cósmico. Antes de que existieran las palabras, ya existía en ella el impulso de comunicar, de conectar, de transmitir lo invisible. Es el guardián de la vibración, el mensajero que recuerda que todo en el universo es frecuencia, que cada pensamiento, cada emoción, cada gesto humano tiene una resonancia que se extiende más allá del tiempo. Su papel es despertar esa conciencia dormida en la humanidad, mostrar que la comunicación no es solo un acto social sino un puente espiritual, un hilo de energía que une a las almas en una red infinita de comprensión. Géminis vive en el umbral donde el conocimiento se convierte en sabiduría. Su mente, dotada de velocidad y amplitud, capta las señales que otros no perciben. Es sensible al murmullo de lo invisible, a los mensajes que se esconden entre los símbolos, a la geometría sagrada que organiza el universo. En su interior se desarrolla una constante traducción entre planos, transforma lo intangible en pensamiento, y el pensamiento en palabra. Ese es su arte secreto, su alquimia espiritual. El aire que lo rige no es simple movimiento atmosférico, es el vehículo del espíritu que respira en cada forma de vida. En la profundidad de su viaje, el geminiano está llamado a descubrir la magia del ritmo. Todo en el cosmos respira, late, pulsa. El universo exhala luz y luego la recoge, como si cada estrella imitara el latido del corazón cósmico. Géminis vibra con ese ritmo sagrado. Cuando se sintoniza con él, sus pensamientos dejan de ser dispersos y se vuelven melodía, su palabra deja de ser ruido y se convierte en instrumento de armonía. Su evolución consiste en aprender a escuchar esa cadencia divina y dejar que guíe sus movimientos, su respiración, su manera de pensar y de crear. El aire que lo gobierna lo conecta con el reino de los espíritus del viento, entidades invisibles que habitan entre las ideas y los susurros. Estas fuerzas sutiles le enseñan que la mente humana no es una frontera sino una puerta. Por eso Géminis siente, aunque no siempre lo comprenda al principio, que su mente no le pertenece del todo, que en ella circulan corrientes de sabiduría ancestral que lo superan. Su destino es volverse consciente de esa conexión y convertir su mente en un canal limpio a través del cual el conocimiento del universo pueda expresarse sin distorsión. La dualidad que lo habita tiene un propósito más alto que el simple cambio de perspectivas. En su interior coexisten el observador y el mensajero, el que comprende y el que transmite. Es la encarnación del puente entre el saber interno y la manifestación externa. La mitad de su alma mira hacia las estrellas y la otra hacia la tierra, porque su tarea consiste en traer a lo humano la luz de lo divino, en traducir el lenguaje del cielo al idioma de los hombres. Cada pensamiento elevado que logra transmitir al mundo es un acto de servicio cósmico. El sentido espiritual de su existencia se halla en comprender que su mente no es un fin, sino un instrumento del alma. La verdadera sabiduría no consiste en acumular información, sino en usarla para expandir la conciencia colectiva. Géminis está llamado a ser maestro no porque imparta doctrina, sino porque inspira descubrimiento. Su enseñanza más profunda no se da en los libros ni en los discursos, sino en la manera en que despierta en los demás el deseo de comprender. Su palabra encendida es semilla de búsqueda, su presencia es el impulso que abre puertas internas. El aire que lo compone también representa la ligereza necesaria para no quedar atrapado en el peso del mundo. Su espíritu necesita recordar que la flexibilidad es fuerza, que la adaptabilidad es sabiduría. Así como el viento cambia de dirección sin perder su esencia, el alma geminiana debe aprender a fluir entre los cambios de la vida sin fragmentarse. Cuando logra hacerlo, se convierte en un ejemplo viviente de libertad interior, mostrando que la evolución no requiere rigidez, sino movimiento consciente. En la danza de las eras, Géminis simboliza el despertar mental de la humanidad. En cada época en que las ideas se renuevan, su energía se activa para traer claridad. Su impulso renacentista vive en los momentos de transformación colectiva, cuando el pensamiento humano necesita reinventarse para avanzar. Su influencia inspira descubrimientos, revoluciones intelectuales, nuevas formas de comunicación y expansión cultural. Cada vez que una mente se libera de la ignorancia y una palabra despierta a otra conciencia, la vibración de Géminis ha cumplido su función sagrada.
La conexión entre pensamiento y emoción constituye uno de sus aprendizajes más profundos. Aunque su elemento es el aire, su evolución lo invita a descender a las profundidades del sentimiento. Allí descubre que el conocimiento sin compasión es estéril, que la palabra sin alma se desvanece. Al integrar el corazón con la mente, su comunicación adquiere un poder que trasciende lo racional y toca la esencia del ser. Es entonces cuando su mensaje se vuelve medicina, cuando su verbo se transforma en aliento que cura, cuando su mente deja de hablar del mundo y empieza a hablarle al alma. En los planos más elevados de su evolución, Géminis representa el pensamiento iluminado. Su mente se abre como un espejo que refleja la verdad sin distorsionarla. En ese estado, deja de pensar por sí mismo y comienza a pensar con el universo. Sus ideas se vuelven ráfagas de revelación, sus palabras se convierten en vibraciones de luz que despiertan conciencias. Este es su destino oculto, ser instrumento de la inteligencia divina que guía el avance de los mundos. El alma geminiana aprende también la lección del silencio como expresión suprema del conocimiento. En medio de su incesante movimiento mental, llega el momento en que comprende que todo pensamiento proviene de una fuente más allá de las palabras. Cuando se sumerge en ese silencio primordial, descubre la raíz de su poder. Desde allí sus palabras adquieren pureza, su mente se pacifica y su energía se vuelve canal de verdad. Este silencio no es vacío, es plenitud que se expresa en el sonido de la comprensión interior. Su conexión con la energía de Mercurio, regente de la inteligencia celestial, le otorga la capacidad de atravesar mundos sin perder la esencia. En los mitos, el mensajero divino no conocía barreras, cruzaba el cielo, la tierra y el inframundo. De igual manera, Géminis puede viajar entre distintos planos de realidad, entre la mente consciente y los reinos del alma. Su destino es hacer que lo espiritual sea comprensible y que lo intelectual sea inspirador. Donde otros ven separación entre materia y espíritu, él construye un puente invisible que une ambos extremos. En el plano colectivo, Géminis es el espíritu que impulsa la evolución del pensamiento humano hacia la conciencia de unidad. En los senderos más antiguos de la sabiduría celeste, donde las estrellas guardan la memoria de lo eterno, la energía de Géminis ocupa un lugar de tránsito y revelación. Es el soplo del cosmos que atraviesa los mundos para recordar que todo lo que existe está unido por el hilo invisible de la conciencia. En su naturaleza vive la esencia del aire que no se ve pero sostiene la vida, el pensamiento que no se toca pero construye los universos. Su presencia en el zodiaco es la manifestación de la mente divina en movimiento, el recordatorio de que la creación entera es un diálogo entre el espíritu y la materia, entre lo que se piensa y lo que se hace real. Su alma nace de la vibración del cambio. Allí donde la existencia parece estancarse, Géminis irrumpe como viento que despierta la quietud. Su energía no soporta la inercia porque está tejida con el hilo del descubrimiento. En su interior, la vida se reinventa a cada instante. Representa el principio cósmico de la mutación consciente, el impulso que transforma lo estático en movimiento y lo denso en ligereza. Su función en el plano universal es mantener la mente despierta, evitar que la humanidad se duerma en la ilusión de las certezas. Cuando el mundo olvida que la realidad puede ser repensada, Géminis sopla sobre las conciencias y las invita a abrir sus alas intelectuales. Su relación con el cosmos está marcada por la inteligencia del aire. Este elemento, el más sutil de los cuatro, no tiene forma y por eso puede adaptarse a todas. En él se guarda la sabiduría de la flexibilidad. Géminis aprende de su propio elemento que nada se posee verdaderamente, que el conocimiento solo cumple su destino cuando fluye. Su mente es un cauce por donde circula la luz del entendimiento. Cada pensamiento que emite, cada palabra que pronuncia, se convierte en una corriente que altera la atmósfera del mundo. Por eso su destino es ser canal y no contenedor, movimiento y no peso, vibración y no muro. En el plano más profundo de su energía, Géminis porta la memoria del lenguaje universal. Antes de que los hombres inventaran las palabras, el universo ya hablaba en frecuencias, en ritmos, en silencios. Esa es la lengua que su alma recuerda instintivamente, y por eso su búsqueda no se detiene en el sonido, sino en el significado oculto que lo sostiene. En su interior hay una nostalgia ancestral por la palabra original, la que creaba mundos con solo pronunciarse. Por eso, cuando su conciencia despierta, comprende que su voz no es un mero vehículo de comunicación humana, sino una herramienta creadora que puede modelar la realidad con la pureza del pensamiento. El propósito espiritual de su viaje consiste en aprender a dominar el poder de esa vibración.
En los primeros tramos de su camino, su palabra puede ser dispersa, ligera, impetuosa, pero a medida que avanza en su evolución descubre que el verbo es sagrado. Aprende que cada frase tiene una consecuencia energética, que cada idea emitida se transforma en materia sutil. Su crecimiento se acelera cuando convierte la palabra en acto de conciencia, cuando transforma la comunicación en vehículo de transformación. Su destino superior es usar el lenguaje como medio de ascensión, no como eco del ruido terrenal. El alma geminiana lleva dentro un fuego oculto, aunque su apariencia sea aérea. Es un fuego mental, invisible pero incandescente, que impulsa la búsqueda incesante de conocimiento. Esa llama interna es la que lo mantiene en movimiento, la que lo empuja a indagar, a cuestionar, a abrir puertas donde otros solo ven muros. Su curiosidad no es simple deseo de saber, sino una necesidad espiritual de expandir la conciencia. Cada idea que descubre, cada concepto que asimila, es una chispa que alimenta ese fuego sagrado. Cuando logra compartirlo con los demás, la llama se multiplica y el mundo se ilumina un poco más. En los planos superiores de su vibración, Géminis es el símbolo de la respiración del universo. El cosmos inhala conocimiento y exhala sabiduría, y en ese ciclo incesante su energía actúa como el aire que equilibra ambos movimientos. Cuando inspira, capta los pensamientos del cielo, cuando exhala, los traduce en palabras humanas. Vive en un constante ir y venir entre los planos del espíritu y de la materia, entre la mente universal y el pensamiento individual. Su vida entera es un flujo rítmico de recepción y entrega, un ejercicio constante de equilibrio entre el saber y el comunicar. El alma de Géminis no teme al cambio porque lo reconoce como parte de su naturaleza divina. Sabe que la existencia misma es transformación. Así como el viento no se puede retener y el pensamiento no se puede encerrar, su esencia rechaza cualquier intento de inmovilidad. Comprende que la evolución no es una línea recta, sino una espiral que se eleva a través del aprendizaje. Por eso su camino espiritual no consiste en llegar a una verdad absoluta, sino en aprender a moverse entre las verdades con ligereza, sabiendo que cada una revela un fragmento de lo eterno. En su dimensión emocional, Géminis encuentra la tarea de armonizar su mente y su corazón. Su intelecto veloz, que a menudo busca respuestas en el cielo, debe aprender a escuchar el susurro de la tierra. Solo así su conocimiento se vuelve humano, solo así su palabra adquiere profundidad. Cuando logra unir pensamiento y sentimiento, se convierte en sabio, porque su comunicación deja de ser abstracta y se transforma en experiencia viva. Es entonces cuando su aire se impregna de ternura, y su voz, que antes era viento inquieto, se vuelve brisa que acaricia almas. Su conexión con Mercurio, el viajero de los cielos, lo dota de la capacidad de moverse entre dimensiones. Este planeta sagrado no solo simboliza la comunicación, sino la unión de los mundos. Es el mensajero que atraviesa fronteras y devuelve la coherencia entre el cielo y la tierra. Así también actúa Géminis, en él habita el impulso de reconciliar los planos, de hacer comprensible lo misterioso, de traducir la sabiduría divina en pensamientos accesibles para la mente humana. Es un intérprete cósmico que trae al lenguaje de los hombres las notas de la sinfonía estelar. La verdadera maestría de Géminis surge cuando aprende a silenciar su mente sin apagar su curiosidad. En ese silencio, el ruido se disuelve y queda solo la vibración pura del entendimiento. Allí descubre que la mente puede ser un espejo del espíritu, que el pensamiento puede reflejar la luz divina sin distorsionarla. Entonces sus ideas dejan de ser fugaces y se vuelven revelaciones. En ese estado elevado, su pensamiento ya no le pertenece, es la voz del universo hablándose a sí mismo a través de él. La energía geminiana representa también el principio de conexión universal. Todo pensamiento, toda palabra, todo intercambio humano forma parte de una red inmensa de energía mental que rodea el planeta. Géminis percibe intuitivamente esa red, siente los hilos invisibles que unen a las conciencias. Su tarea es mantener esa red viva y luminosa, impedir que se rompa el flujo entre las almas. Su mente, por su naturaleza expansiva, actúa como un nodo de esa gran red cósmica. A través de sus ideas, el universo experimenta su propia interconexión. Cuando su conciencia se eleva hasta su punto más alto, Géminis se convierte en portador de una sabiduría universal que no pertenece a ninguna cultura ni a ninguna época. Su inteligencia, purificada por la experiencia, se convierte en un reflejo de la mente cósmica. Su palabra se vuelve semilla de comprensión y su pensamiento, alimento espiritual. Ya no busca convencer, sino despertar.